Tiene el uso de la palabra la asambleísta María Fernanda Astudillo. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas ecuatorianos que nos siguen por las redes sociales. Reciban un cordial saludo de parte de la provincia del Oro. Un saludo solidario para todas las familias afectadas por todos los desastres naturales que están ocurriendo en todo el Ecuador. Si bien es cierto, todo desastre natural no es culpa de nadie, hago un llamado al Ejecutivo a que tenga una reacción rápida y eficaz ante estas tragedias. Las intervenciones que he escuchado han sido fundamental para esclarecer esta temática. Sin embargo, creo oportuno añadir algunas observaciones. Quiero empezar leyendo el título de este proyecto de ley. Ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, caso de violación. Y desde el título empiezan las contradicciones. Para garantizar el derecho. El artículo 20 de este proyecto de ley dice que no se debe pedir ninguna denuncia. Entonces, colegas asambleístas y ecuatorianos, yo les pregunto, ¿de qué derecho estamos hablando? No se está haciendo nada para garantizar la justicia a favor de las víctimas por violación. La ley tampoco dice nada del derecho de cuidar y proteger, que no sea el mismo violador el que lleve a las niñas, adolescentes o mujeres a realizarse el aborto. La ley tampoco dice nada cuántas veces se le va a practicar el aborto a la misma niña, joven o mujer. Será hasta que deje de existir. Porque tenemos que recordar que sin denuncia podría ocurrir que el mismo agresor lleve a la víctima a realizarse el aborto, vuelva a cometerlo. Entonces, yo me pregunto, colegas asambleístas, ¿dónde estamos protegiendo a las niñas, niños y adolescentes? Colegas asambleístas, yo les pregunto, ¿en qué parte estamos protegiendo a la víctima? Con esta ley, lo que estamos haciendo es encubriendo al violador. En el artículo 1 de este proyecto de ley entra en contradicción al artículo 45 de la Constitución del Ecuador. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Con esta ley estamos yendo en contra de nuestra propia Constitución, nos guste o no nos guste reconocer. Yo les pregunto, colegas asambleístas, si tan fácil se nos hace promover una ley para quitar la vida a un ser inocente e indefenso e irnos por encima de nuestra propia Constitución, yo les propongo hacer una ley para aprobar la pena de muerte para los violadores. Así liberaremos a nuestro país de violadores psicópatas que están haciendo daño a nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asambleístas, pensemos con sindéresis de lo que queremos lograr con esta ley. Rechazo categóricamente cualquier tipo de interpretación que tenga por objeto atentar contra la vida de los seres humanos, sobre todo cuando no se pueden defender. Ni el catálogo de derechos de nuestra Constitución, tampoco tratados e instrumentos internacionales, no le otorgan la calidad ni el carácter del derecho al aborto. Está claro que el aborto no puede ser un derecho humano. La vida, señores asambleístas, está primero. Según las investigaciones científicas realizadas sobre el aborto, afirman que la tasa de mortalidad crece al practicarse un aborto. Eso es indudable. Pues yo pregunto, estimados asambleístas, ¿una práctica con altos riesgos para la salud puede considerarse un derecho? Los datos son preocupantes. Entre el 2015 y 2020, lamentablemente, 75 niñas, adolescentes y mujeres perdieron la vida por practicarse un aborto. Si el aborto se suscita en el segundo trimestre de gestación, podría haber más probabilidades de perforación uterina, desgarro cervical, sangrado abundante e infecciones. Luego de las 20 semanas es más riesgoso practicar el desmembramiento del feto, porque primero se debe inducir muerte fetal, suspendiendo la acción cardíaca y luego proceder con la extracción del feto. Asimismo, este proyecto de ley como base
que el Estado garantice la aniquilación de una vida humana. ¿Qué está pasando, colegas legisladores? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Este proyecto de ley carece de imparcialidad y coherencia al establecer un sesgo hacia el personal de salud que identifica con la apología del aborto y en cambio pretende hostigar e intimidar al personal de salud que no se identifica con el aborto. En ese sentido, el proyecto de ley antes dicho establece en su artículo 47 la o el profesional de salud que de manera individual se acoja a su derecho de objeción de conciencia deberá manifestarlo por escrito de manera fundamentada a las autoridades de la institución a la que pertenecen. La ley no es clara y más bien yo creo que es injusta al exigir que se deba presentar por escrito el porqué de tu objeción de conciencia. Así se establece censura previa a través de la intimación. Esto a su vez afecta una vez más al artículo 66, numeral 8 de la Constitución. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. Para este proyecto de ley no hay nada que justifique el no practicar un aborto, pues no es necesaria una denuncia para luego proceder a peritajes psicológicos y demás circunstancias convincentes que demuestren efectivamente que estamos hablando de una violación. Así se estaría promoviendo la impunidad del agresor o violador por no presentar las garantías que corroboren el hecho suscitado si fuese el caso. Este proyecto de ley de manera absoluta presume que las solicitantes del aborto actúan de buena fe y que no implican falsos testimonios, delitos tipificados en el artículo 270 del COIP. Este proyecto de ley no presenta las garantías para actuar en derecho por parte del personal de salud como por parte de las solicitantes de interrupción del embarazo en caso de violación. Asambleísta, si tú fueras producto de una violación y tu mamá te hubiera abortado, en este momento no estuvieras aquí sentado haciendo leyes que defiendan a aquel pueblo mandante que te apoyó para que hoy lo representaras. Y para finalizar, colegas asambleístas y a toda la marea verde, yo creo que nos debemos un poco de sincerizar. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos legalizar el aborto? Tenemos que empezar, compañeros, sincerizándonos entre nosotros. Porque después de todo lo que he leído, no encuentro en ninguna parte cómo van a controlar que si los abortos son producto o no son producto de violación. Aquí se pretende fomentar la cultura de la muerte y que nuestros hospitales se conviertan en centros de exterminios masivos de seres inocentes. A pensar, señores asambleístas, a pensar. Aquí estamos para proteger y un poco ayudar al pueblo ecuatoriano, no para hacer leyes que los vamos a destruir. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias.